De las Bardenas a Baztán, Navarra es un gran escenario cinematográfico en el que dar forma a las historias que luego veremos en la gran pantalla. La comunidad foral se ha convertido en no pocas ocasiones en un plato al que acude la industria del cine para localizar sus películas. Esta semana, en Una mirada atrás, se rueda en Navarra. ¿Que se escapa o que no? Si te pillan en una trampa así tan jodida. Y si hablamos de cine en Navarra, no podemos olvidar la figura de Moncho Armendáriz. Y el director navarro, Premio Nacional de Cinematografía, es un referente que vuelve a esta tierra cada vez que tiene un nuevo proyecto entre manos. Sus Secretos del Corazón le llevaron en 1998 a Los Ángeles tras conseguir la nominación en los Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa. Y hoy vamos a recordar cómo fue ese viaje a la meca del cine. Vamos a echar una mirada atrás a la filmografía del navarro y lo vamos a hacer con nuestros siguientes invitados. El primero de ellos es José María Asín. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. Él es actor y ha trabajado en varias ocasiones con Moncho Armendáriz. Efectivamente. Luego desgranaremos cómo es eso de trabajar con el director navarro. Y nuestro siguiente invitado es Koldo Lasa, el director del INAC. ¿Qué tal, Koldo? Hola, muy bien, buenas tardes. Vamos a hablar del cine y sobre todo vamos a hablar de Moncho Armendáriz en esta primera parte. Vamos a hablar del director navarro y vamos a resumir primero, antes de nada, su filmografía en el siguiente reportaje. Moncho Armendáriz nació en Olleta, Navarra, el 27 de enero de 1949. Con 6 años se mudó al barrio de La Chantrea y fue profesor de electrónica en el Instituto Politécnico de Pamplona. Su pasión por contar historias le llevó a su amor por el cine y en la década de los 70 llegaron sus primeros cortos. Moncho, en su historia, lo que es profesor de electrónica. El primero estudió electrónica, después trabaja en electrónica, en electromedicina, y empieza a través de, en una cooperativa en su barrio, que es La Chantrea, a través de una cooperativa de cineastas, y empiezan con un primer corto. Y ese es el inicio de la carrera cinematográfica, porque Moncho no asiste a escuela de cine, es autodidacta. Precisamente contando la historia de uno de los últimos carboneros de Navarra, conoció a Tasio. Su vida sería el eje central de la película que en 1984 llevaría su nombre y que describe las andanzas de un carbonero libre y furtivo de Zúñiga. Bueno, si no llegan mucho tarde. Pachi Bisquert fue Tasio en la gran pantalla, donde le acompañaron Amaya Lasa y José María Asín en una película producida por Elías Querejeta. Tiene la suerte de que en un momento dado, después de hacer Carboneros de Navarra, tiene un guión que es Tasio, que está centrado en uno de los personajes del documental Carboneros, y entonces ese guión acaba accediendo a un productor, que es Elías Querejeta, y decide ponerlo en marcha y producirlo. Y ahí arranca su carrera cinematográfica y abandona la carrera pedagógica, didáctica y educativa, que es la que llevaba en los últimos años. En su filmografía destacan 27 horas, Las cartas de Alú, Historias del Cronen y en 1997, Secretos del Corazón. La película del navarro fue seleccionada en 1998 como candidata en los Oscar a la mejor película extranjera. No lo logró, pero sí hubo más suerte en la Berlinale, donde se hizo con El Ángel Azul de Berlín en ese mismo año. Los Secretos del Corazón también consiguieron 2 nominaciones a los premios Goya como Mejor Guión Original y Mejor Dirección. En 2001 llegó Silencio Roto, La guerrilla de la memoria, Escenario móvil y Obaba, una adaptación de la novela de Bernardo Achaga, Obaba Coac, por la que volvió a conseguir las nominaciones en los Goyas a Mejor Dirección, Mejor Película y Mejor Guión Adaptado.
una película rodada en Navarra que trajo a estas tierras a sus actores protagonistas, Pilar López de Ayala, Juan Diego Boto y Luis Omar. Precisamente este último, Luis Omar, repetiría en la última película del director navarro, No tengas miedo, una película del año 2011 en la que participan entre otros Michel Jenner y Belén Rueda, y que narra la vida de Silvia, una joven marcada por una oscura infancia que con apenas 25 años decide rehacer su vida y enfrentarse a las personas, sentimientos y emociones que la mantienen ligada al pasado. No tengas miedo es la última película del navarro y Premio Nacional de Cinematografía. Ahí estaba la filmografía del navarro Moncho Armendáriz. En alguna de esas películas ha trabajado nuestro invitado, José María Sin. ¿Cómo empieza tu relación con Moncho Armendáriz? ¿Cuándo es la primera vez que trabajas con él? Pues la primera vez que trabajo con Moncho lo hago por culpa de este señor que tengo a mi izquierda, que es Koldo Lassa, quien insiste en que tiene que hacer una prueba a un actor. Y entonces esa prueba la hago y me seleccionan para hacer interpretar el amigo de Tasio. Y para mí pues fue un viaje inaudito, porque para un cinéfilo como yo, ¿no? de 30 años, que había estado viendo toda la filmografía de Querejeta, trabajar con ese monstruo del cine español, pues es algo como inaudito, como digo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me sentí feliz y contento. Y bueno, pues esa es la primera experiencia, una experiencia muy, muy feliz. Y bueno, yo creo que lo mejor que he hecho en cine. La primera, pero no la única. Luego también participaste en Secretos del Corazón. Sí, sí. Sí, con Moncho yo he ido participando cada vez menos. Yo no sé, y en tanto en cuanto he participado menos, hemos ganado en amistad. Y yo creo que salgo ganando yo. El cine, no sé si le importa mucho al cine, pero a Moncho sí, eso me... Tener un amigo como él es muy interesante para mí, muy importante. Y entonces yo la siguiente que trabajé ya fue en Obaba, también hice un sacerdote, como en Secretos del Corazón, y me dijo que no me importara que hiciera otra vez de sacerdote, porque John Wayne hacía siempre de vaquero y era genial en lo suyo, con lo cual tú no te preocupes, que serás un sacerdote fantástico. ¿Es complicado trabajar con Moncho Armendáriz? Sí, sí, es muy exigente. Es una persona muy, muy exigente, que tiene muy clara quiere mucho el cine y lo trata como es él, es un maestro, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que bueno, yo tengo un feeling con él, y entonces pues la comunicación que hay es, en principio nunca ha habido problemas, salvo la primera vez que fui a trabajar con Tasio, y ahí sí me sentí en ciertas maneras que molestaba un poco, pero luego uno va aprendiendo, molestar en el sentido de que hay veces que a los directores, los actores molestamos más que otra cosa, ¿eh? Y a veces hay directores que quisieran tener muebles en lugar de actores, porque, ¿sabes? Y entonces Moncho no es así, Moncho quiere a los actores, trabaja con ellos, y bueno, pues, la verdad es una delicia, porque él es trabajar con grandes directores yo creo que es muy sencillo. He trabajado con otros mediocres y es mucho más dificultoso. Koldo, te lanzo la misma pregunta. ¿Cómo es trabajar con Moncho? Bueno, yo tengo una experiencia de trabajo que fue en Tasio. Hace ya 30 años. Él me conocía por una cuestión, por su primera mujer. Sabía que era periodista, estaba trabajando entonces en Televisión Española y me propuso, me dijo que estaba preparando un largometraje y tampoco contaba muchas cosas porque Moncho es de contar poco, y me dijo que quería que le ayudase sobre todo en la búsqueda de actores, en la búsqueda sobre todo de los chavales, porque en Tasio hay 3 épocas en las que son Tasio pequeño, Tasio mediano y Tasio mayor, ¿no? Entonces hicimos como unas 8.000, 7.000 entrevistas a chavales por todos los colegios de Pamplona, públicos y privados. Íbamos primero nosotros, grabábamos a los chavales, después lo veía Moncho, después se les volvía a hacer. Y fue una primera experiencia que fue muy interesante. También estuvimos hablando de otros actores, no los principales, que él más o menos lo tenía. Por eso
yo me acuerdo de José Mari, que bueno, dije, oye, pues tienes aquí un elenco de actores en Navarra que está muy bien, y uno de ellos es José Mari, que es de lo mejorcico. Y bueno, pues también le hizo la prueba y al final pues cogió, ¿no? Después, durante la película, empecé a trabajar en el departamento de producción, no en el de dirección, que era un poquito esto, ¿no? Y pues buscando los lugares donde se hizo el rodaje, buscando todo el atrezo que podría haber, y casi la película no la vi, porque iba yo delante del equipo de rodaje y muchas veces detrás para recoger, ¿no? Esto fue una experiencia inolvidable, porque un rodaje suele durar en torno a 2-3 meses. En aquellos tiempos duraba más todavía que ahora se hacen las películas a demasiada velocidad. Y claro, yo tuve la suerte de trabajar con él y con parte del equipo de Elías, bueno, y con Elías y toda la gente que trabajó en la película los 4 meses anteriores o 5 meses anteriores, que es la preparación de la película. Tasio fue la ópera prima, estabas hablando de Tasio, pero ¿cómo ha sido la evolución de las películas de Moncho? Bueno, pues yo creo que aunque puedan ser películas muy diferentes, porque Tasio con 27 horas no tiene nada que ver y con las cartas de Alú tampoco, yo creo que es muy coherente con su forma de pensar y con su compromiso, no solamente con el cine, como cineasta, sino con la sociedad. Es un hombre que cuenta historias que a veces pueden ser duras o amargas, como puede ser su última película, y difíciles, o a veces pues más, no sé, más entrañables o cariñosas, como puede ser Secretos del Corazón, que tiene también momentos muy difíciles. Yo estaba viendo ahora la imagen de la araña y la mosca, que es una imagen tremenda, es decir, que se come, ¿no? Que representa un poco también la vida, la realidad. Como decía José Mari, es muy exigente, muy profesional, lo tiene muy claro cuando se plantea. Y yo, una de las cosas que a mí me sorprendió, era bastante joven, con Tasio, lo seguro que estaba para ser su primer largometraje. Él había hecho antes un documental que es Carboneros de Navarra, que por cierto lo hemos puesto hace poquito en la Filmoteca para que se pueda ver por todos en la página web. Venía a hacer Carboneros, que es un documental que habla de Tasio y de varios cortos, pero y claro, enfrentarse con un productor como Elías Querejeta, que era un hombre que estaba a pie de rodaje, o sea, no era un productor de estos que están en la oficina, no, estaba al pie de rodaje constantemente en todos los sitios, en la sala de montaje, y bueno, se le veía fuerte, soberbio, es decir, que sabía de lo que quería. Exigente, comprometido. Yo creo que para mí ha sido siempre un placer trabajar con él. Luego llegaría Secretos del Corazón y sobre todo esa experiencia, esa nominación. No sé cómo lo visteis los actores que participasteis en la película. Yo me alegré mucho por él, quiero decir, porque, claro, después de lo que había hecho, ¿no? Como dice Koldo, y acababa la etapa con Elías Querejeta, sus 4 largos, y empezaba con Uribe y Santana, con otra productora, y siempre está esa duda, ¿no? Claro, era un hombre Querejeta, Moncho, y de repente con esto, ¿no? Y salir una película tan redonda como esa, ¿no? Y tan preciosa, y que al final, efectivamente, en Alemania, ¿no? En Berlín, premio al cine, la película, mejor película europea. Eso es fantástico. Y luego la nominación al Oscar, ¿no? Eso fue un premio, no sé, yo disfruté mucho pensando cómo él estaría allá, porque no hay nada que le vaya menos a Moncho que estar en Hollywood, pero bueno. Pues si os parece, vamos a recordar cómo fue ese viaje de Moncho Armendáriz a Hollywood, a esa entrega de los Oscar. ¿Quién le iba a decir a Andoni Herburu tan solo unos meses antes que acabaría visitando el Paseo de la Fama en Hollywood? Por aquel entonces tenía claras sus preferencias. Pierce Brosnan. ¿Por qué te gusta mucho? Sí. A Robert De Niro, a Sean Connery. Este pequeño Dolaz fue el elegido para dar vida a Javi, el protagonista de Secretos del Corazón. Primero en el colegio yo no valía. Y entonces en la clase al lado había uno que se llamaba Ander Herburu.
y mi hermano también se llama Ander Arburu. Entonces el chico de al lado valía y entonces pues el colegio, en vez de darle el teléfono de ese Ander Arburu, le dieron el mío. Y llamaron a mi casa y le dijeron a mi madre: ¿tú eres la madre de Ander Arburu? Y dijo mi madre que sí. Y bueno, fuimos y dijeron que no, que el pequeño no, que el mayor. Entonces entre ellos y luego así y otra vez. Con su interpretación, Andoni Arburu se hizo con el Goya Actor Revelación, siendo el más joven en conseguirlo. El pequeño consigue convertirse en nuestros ojos en la película de Moncho Armendáriz. ¿Tú qué dices? ¿Que se escapa o que no? Si te pillan en una trampa así te han jodido. Era su octavo trabajo. Con él, Moncho Armendáriz consiguió estar nominado como Mejor Película Extranjera en los Oscar. ¿Tú ves algo? ¿Quién te ha dicho eso? Un equipo de Canal 4 viajó hasta Hollywood para acompañar al director navarro y al resto de la plantilla en esa aventura de los Oscar. Así nos lo contaron entonces. Este es el restaurante Le Dame en Sunset Boulevard, Hollywood. Son las 9:10 de la noche del 23 de marzo, hora local, y Sharon Stone lee el nombre de Character como la ganadora al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Esta película, que según su director Mike Van Diem va a ser otra de subtítulos, arrebató la estatuilla Secretos del Corazón del navarro Moncho Armendáriz. Hombre, uno cuando está en un evento de este tipo se prepara que puede recibir el Oscar o puede no recibirlo. Entonces te vas un poco, digamos, acostumbrando tanto a una situación como a otra. Es un espectáculo impresionante en cuanto a que hay muchísima gente. Es casi como un circo, todo el mundo grita cuando entra un conocido, cuando pasa alguien, están todos los fans por allí. Y bueno, y después la ceremonia, pues quizás no soy el más apropiado para analizarla, porque con la tensión que tienes y los nervios, pues estás esperando que llegue un poco el Oscar de la película extranjera, y como este año estaba prácticamente al final, pues toda la ceremonia esperando a ver cómo iba pasando eso. No pudo ser, pero Secretos del Corazón ya se había hecho con un lugar de referencia en el panorama cinematográfico español, y con él todos sus protagonistas como Silvia Munt o Vicky Peña. Es una mujer pues, que estaba sometida a una sociedad que de alguna manera, y yo no me siento así, pero quizás sí, en ese claroscuro que tiene cualquier madre, ¿no? En esa contradicción de tener que estar bien siempre delante de un hijo, ¿no? Y tener que, digamos, guardarte tus secretos o tus problemas dentro. En cuanto al carácter así general, sí que puede estar cerca, pero bueno, en todo lo demás no, afortunadamente, por otro lado. Me gustó cuando me propuso Moncho rodar este personaje. No tiene nada que ver conmigo, me siento muy alejada de ella como persona, pero lo conozco a ese tipo de mujeres. Todas tenemos una tía, o todos hemos conocido a una vecina que es así un poco una solterona, un poco amargada y tal. Y lo conozco y de alguna forma me gustó interpretarlo, porque a pesar de que es alguien no muy grato, a mí ese tipo de señoras me despiertan una cierta simpatía. No simpatía, pero me dan como una cosita, ¿no? No sé, las encuentro un poco entrañables, porque son gente que no son mala, que una vez les tiras así un poquito y se desmoronan. Entre quienes apoyaron al director navarro, el propio Antonio Banderas. El actor malagueño y su mujer Melanie Griffith no quisieron perderse la ceremonia. Banderas y Armendáriz habían trabajado juntos anteriormente. Sí, me ha encantado la película. Me ha encantado, y he tenido a Moncho por ahí cenando en la casa y eso, y hemos podido hablar un rato. Y como vosotros sabéis, yo hice una película con Moncho ya hace algunos años, hace 13, 14 años. ¡Wow! 14 años, 27 horas. Sorpresas realmente no he oído ninguna. Yo no pensaba que Titanic se iba a llevar tantos premios. 15 años después, la pareja de Moncho Armendáriz y su socia Noria Films nos recuerda cómo fue esa gala en Hollywood. La experiencia fue fantástica, o sea, sí, pues bueno, es como, bueno, pues, como los Goya, o sea, son premios o como festivales, o sea, tan impresionante es ir a los Oscar como ir al Festival de Berlín o como ir al Festival de San Sebastián, o como
Quiere decir que son experiencias cada una a su manera, o como ir a Cannes. Moncho, date cuenta que aparte de los Oscars ha estado en casi todas las en ediciones de casi todos los festivales categoría A, y cada uno es un mundo. Atrás quedó el paseo de la fama, las fiestas, las limusinas y las extravagancias de Hollywood. Lo que seguimos teniendo muy presente es la maestría de este director navarro que un día quiso contarnos sus secretos del corazón. Ese tipo de secretos se guardan en el corazón. No tuvo la suerte de ir a Los Ángeles y participar en esa ceremonia de entrega de los Oscar, pero sí de participar en la película de Moncho Armendáriz, Secretos del Corazón. Álvaro Nagore, ¿qué tal? Está por teléfono. ¿Álvaro? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comentaba Álvaro que no tuviste la suerte de ir a Los Ángeles, pero sí de rodar Secretos del Corazón junto a Moncho Armendáriz. Eso es, un privilegiado fui, eso es. Eras Juan, el hermano de Javi. Eso es, Juan, el hermano de Javi, el que lo incitaba y le hacía crecer un poco, salir de la infancia que tenía el chavalín. ¿Cuántos años tenías entonces? Pues 13, 14 creo que eran, 13, 14. ¿Y qué recuerdos quedan de aquel rodaje? Bueno, pues bonitos, una experiencia vivida con 14 años de ese estilo, que no sabías de qué iba la cosa, pues bueno, al final pues bueno, descubres un mundo que te parecía diferente, ¿no? Verlo en la película, vivirlo, pues no tiene nada que ver. Supongo que también participar rodar al lado de personajes consagrados, de actores consagrados, ¿cómo fue? Sí, pues realmente no los conocíamos, cuando éramos pequeños, pues conocías más Parque Jurásico y estas historias, películas americanas, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos lo hacían muy ameno, muy normal, todo muy humano, y era gente muy cariñosa, muy entrañable, así que todo fue fenomenal. No sé si después tuviste alguna otra relación con el mundo del cine o ya lo dejaste. No, con Andoni rodé otra película, creo que era Nuria Ruiz Cabestany, la hermana de Pello Ruiz Cabestany, el ciclista, y creo que se llama Viaje de ida y vuelta, que nada, salí un poquillo, también hacía de hermano de Andoni, y luego para el salir de clase también me llamaron, pero bueno, al final decidí no optar por ese camino y seguir la vida de una adolescente pamplónica. Bueno, no fue poco grabar Secretos del Corazón. No sé cómo viviste esa nominación también a los Oscar. ¿Cómo viviste sobre todo la gala, la ceremonia de entrega? Pues bueno, estábamos al final, pues bueno, como tanto Íñigo como yo nos quedamos aquí y al final hicimos relación con Carmelo Gómez y tal, pues vino a Pamplona, estuvo en mi casa, estuvimos viendo lo que es la ceremonia en mi casa y nada, la verdad es que estuvo muy bien, divertido, emocionante. No sé si has tenido oportunidad de seguir teniendo contacto con aquellos actores, con Andoni o con Íñigo. Sí, hombre, con Andoni sobre todo nos hemos visto alguna vez, él vivía cerca mía y ahora pues le he visto pues más de por ahí, de farra, que se suele decir, alguna vez nos hemos visto en San Fermines y tal, nos seguimos saludando, pues bueno, al final hicimos miga. Y con Íñigo también, alguna vez le he visto, un poquito menos, pero también le he visto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Álvaro. Pues nada, un saludo. Gracias por haber hasta luego. querido compartir tu experiencia también como actor de Moncho Armendáriz. ¿Qué supuso esa nominación, Goldo, de la película? Bueno, yo creo que es un momento, un hito. Ten en cuenta que para llegar a ir a los Oscars, estar nominado allá, en la ceremonia, primero te tienen que elegir, entre todos los académicos de España, eligen una terna, es decir, eligen a 3 películas. De esas 3 hacen una votación y eligen a una. Pero esa una es la candidata de España entre 20 películas de todo el mundo. Y entre todas esas películas eligen, no sé si son 3 o 4 me parece que eran. Pues no sé si eran 4 entonces. Entonces, es decir, ese recorrido es fantástico. Y bueno, y es un orgullo poder decir que tenemos un director navarro que no consiguió el Oscar, pero hizo una película para Oscar, o sea que... Un director navarro que comentábamos antes, siempre que puede también vuelve a Navarra a rodar. Su última película, No tengas miedo, en el año 2011, también nuevamente rodando en Pamplona. ¿Qué le llama a Moncho? ¿Se siente más cómodo? ¿Qué busca aquí en Navarra? Bueno, yo creo que Moncho... tendría que decirlo él, pero él yo creo que busca los espacios donde rueda en función de la historia. Rodó Tasio, después rodó en Donosti
27 horas, después rodó prácticamente casi en Cataluña y en varios sitios las cartas de Alú, es decir, no ha rodado siempre en Navarra, pero sí que es cierto que cada vez que ha tenido una película, Secretos del Corazón era una película como muy de aquí, pero Silencio Roto se podría haber rodado perfectamente en Cuenca. Siempre tiene una querencia. Él me decía de la última película, que estuvo mirando muchos sitios para rodar, que al final vino a Navarra, entre otras cosas, porque le daba seguridad rodar aquí, porque aquí tiene amigos, conoce el espacio, conoce a la gente, y yo creo que también conoce que hay mucho apoyo por parte de la gente que le quiere y que quieren que su cine vaya adelante. Está claro el apoyo que tiene Moncho Armendariz en Navarra. Pues vamos a despedir esta primera parte del programa. Despedimos a José María Sin, un placer haber contado con tu experiencia, y Koldo nos acompaña en la segunda parte también de la tertulia. Unos minutos de publicidad y regresamos enseguida. Estamos de vuelta en Una mirada atrás, y si la primera parte del programa la hemos dedicado a la figura de Moncho Armendariz, ahora queremos centrarnos en Navarra como tierra de cine, como escenario elegido por numerosos directores para localizar sus historias. Y paso ya a presentarles a nuestros invitados. El primero de ellos es Javier Proaño. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Bienvenido, eres productor y te ha tocado trabajar y rodar en Navarra. Así Bienvenido. es. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nuestro siguiente invitado es Ramón Herrera. ¿Qué tal, Ramón? Hola, buenas tardes. Periodista y crítico también cinematográfico, y nos acompaña también en esta segunda parte, Koldo Lasa, director del INAC. Bueno, pues vamos a hablar de cine, pero sobre todo vamos a hablar de Navarra como escenario cinematográfico. Vamos a entrar ya en materia con un reportaje que ha preparado nuestra compañera Ainhoa Hernández. Moncho Armendariz ha rodado buena parte de sus películas en su tierra. Navarra le ha servido al director de cine como un escenario perfecto en varias ocasiones. Las dos últimas, Obaba y No tengas miedo. ¿A que no sabe cuántos pasos hay de su casa a la escuela? 547. Las personas inteligentes saben adaptarse a cualquier situación, y nosotros no supimos adaptarnos a Obaba. El Valle de Roncal fue el escenario perfecto para retroceder hasta los años 60 y 80, a través del viaje de una joven estudiante de cine de Pamplona, Pilar López de Ayala, hacia los imaginarios paisajes de Obaba. De telón de fondo, pueblos como Ustarroz o Isaba, y algunas escenas rodadas también en la capital navarra. 6 años después, Armendariz vuelve a Navarra para rodar No tengas miedo, y con él llegan hasta Pamplona Michel Jenner, Belén Rueda y Lluís Omar. La película trata sobre el abuso infantil. Cuenta la historia de Silvia, una mujer joven que lucha por rehacer su vida, recuperar su dignidad y la libertad sexual que le arrebataron impunemente cuando era niña. Un trabajo sobre el que el propio director manifestó que no era fácil ni cómodo, pero que consideró necesario para enfrentarse a una realidad. Armendariz no es el único director que ha elegido a Navarra como escenario de rodaje. El más reciente, Las brujas de Zugarramurdi. Álex de la Iglesia volvía a nuestra comunidad 20 años después de Acción Mutante, esta vez cambiando las Bardenas por las cuevas. Aquí ha plasmado la disparatada historia de un grupo de atracadores que en su huida de la policía recalan en una casa donde viven varias brujas. Durante 2 semanas, las cuevas donde se celebraban los famosos aquelarres vieron pasar por allí a Carmen Maura, Hugo Silva, Mario Casas o Terele Pávez, entre otros. Por Navarra han pasado estrellas de cine nacionales y también internacionales. El año pasado, el mismísimo Ridley Scott trajo hasta las Bardenas a Cameron Díaz, Javier Bardem y Penélope Cruz para rodar varias secuencias de The Counselor. Por allí se paseó un equipo de más de 200 personas. 99, 1 segunda, marca cámara A. También las Bardenas fueron escenario de Tu ventana, la mía. La ópera prima de la directora zaragozana Paula Ortiz narra las emociones, vivencias y luchas entretejidas de 3 mujeres de generaciones distintas protagonizadas por Maribel Verdú. El Camino de Santiago también ha dado lugar a historias rodadas en Navarra. Martin Sin se convirtió en un peregrino más en The Way, una película rodada por su propio hijo Emilio Estevez en Pamplona, Roncesvalles o Santa María de Unate.
Bajo las estrellas, el director navarro Félix Vizcarret nos cuenta la historia de Benito Lacunza, un camarero aspirante a músico de jazz que regresa a su pueblo para asistir al entierro de su padre. Allí descubre que las cosas han cambiado desde que él se marchó. Alberto San Juan y Emma Suárez, entre otros, rodaron en varias localidades de Tierra Estella. 3, 2, 1, action. Y no podemos olvidarnos de los Sanfermines. La fiesta de Pamplona y el séptimo arte mantienen una estrecha relación que llamó la atención del mismísimo Bollywood. La industria cinematográfica india vino hasta Pamplona para contar la historia de tres amigos que recalan en los Sanfermines. En pleno agosto, la fiesta volvió a las calles de la parte vieja de la ciudad. El 6 de julio de 2012 comenzaba el rodaje de Blue Lips. 6 personajes, 6 directores y San Fermín como telón de fondo donde concluyen todas las historias. La pamplonesa Maitena Muruzábal dirigió una parte de la película producida por ella misma y Candela Figueira. Encierro, la película, es el último documental sobre los Sanfermines que ha dado la vuelta al mundo. Por primera vez en 3 dimensiones, el film nos cuenta y muestra la historia de los que corren los toros por las calles de la capital navarra. Un cóctel de emociones que nos deja imágenes espectaculares como estas. Emoción a flor de piel, plasmada por el holandés Olivier van der Zee, producida por el pamplonés Enrique Urdano. Baztán, Pitillas, el Castillo de Marcilla, el Valle de Salazar. La lista de lugares elegidos en Navarra para rodar continúa, demostrándonos que tenemos una tierra de película. 14B, 4, segunda. Numerosísimas las películas en las que Navarra ha estado de telón de fondo. Javier, ¿qué se busca cuando se rueda en Navarra? ¿Qué características ofrece para que vengan tantos directores a rodar aquí? Bueno, yo inicialmente soy de Elizondo, con lo cual lo tenía muy fácil. En el caso de nuestro proyecto era obvio que queríamos rodar en nuestra propia casa. Pero haciendo una mirada hacia el exterior, yo creo que es una cosa que es muy reconocida, el hecho de que haya muchísimos ambientes diferentes, el hecho de que los paisajes, las ambientaciones para todo tipo de películas se pueden descubrir desde la Bardena hasta el norte. No solo pasando por el tema del paisaje, sino también a través de lo que es toda la parte monumental, servicios. O sea, Navarra creo que es una de las pocas regiones de Europa que pueden concitar todo tipo de ambientes para poder rodar películas. Yo creo que eso es muy atrayente. Las Bardenas es muy conocido porque viene muchísima publicidad, muchísimo rodaje. Pero claramente si quieres buscar cualquier tipo de ambiente escenográfico, ya sea nieve, invierno, verde, mediterráneo, lo puedes encontrar en Navarra. Es tan sencillo como eso. O sea que... Ramón, ¿lo tenemos todo aquí en Navarra para rodar? Sí, la prueba está en el buen número de películas que se han rodado aquí en nuestra comunidad, pues ya desde los años 20, ¿no? Películas muy dispares, pero bueno, Navarra se convirtió, sobre todo a partir de los años 60, ya en un reclamo internacional a la hora de elegir este escenario para la realización de grandes películas de la historia del cine. En principio, casualmente, fueron muchas de ellas bélicas, ¿no? Están por ahí títulos como los de Cromwell, una película bélica de época, por supuesto que Patton, la batalla de las Ardenas, etcétera, etcétera. Y como colofón, a mitades de los años 70, yo creo que tenemos una película emblemática como es Robin y Marian, la gran aventura de Robin y Marian, se llamó aquí, bueno, que hizo que visitaran nuestra comunidad 2 superactores como Sean Connery como Audrey Hepburn. Dice Ramón que comenzó en los 60, esa relación un poco... El boom, sí. ¿Y en qué época estaríamos ahora? ¿Cómo están las cosas ahora? Bueno, la verdad es que la industria del cine no anda precisamente... No son buenos momentos, no, está no son claro. buenos momentos, no son momentos como para tirar cohetes de alegría, y eso lógicamente se plasmará en ese retraimiento que pueda haber a la hora de hacer películas, y lógicamente Navarra, Koldo me lo corroborará o me lo discutirá luego, pues me imagino que aún teniendo un montón de alicientes, pues también habrá
digamos, sufrido la crisis que a nivel internacional y sobre todo en el Estado español se está sufriendo, se está padeciendo con el tema de la crisis económica. En estos momentos, posiblemente, no sé, es una opinión lógicamente muy personal, posiblemente quizás no atraigamos largometrajes de gran renombre, pues puede ser. Pero bueno, ahí está Ridley Scott con su última participación en Navarra como para contradecirme, ¿no? Y posiblemente, bueno, pues Navarra en estos momentos, a falta quizás de un reclamo internacional, posiblemente, insisto, se está convirtiendo, eso sí, en un escenario para la realización, para la filmación de bastantes cortometrajes, producciones publicitarias y otro tipo de audiovisuales. Eso en cuanto al número, pero en cuanto a la localización, ¿cuáles serían las zonas en las que más se rueda? Quizás las Bardenas, siempre sí, están ahí como yo creo que, vamos, reclamo. habrá estadísticas al respecto, no las conozco en estos momentos, pero vamos, me imagino que, digamos, tanto norte, sur, este, oeste como de nuestra comunidad, bueno, pues han servido, sirven y servirán, lógicamente, de escenario para la filmación de determinadas películas. Coldo, te traslado la pregunta que le lanzaba a Ramón sobre las localizaciones. Bueno, yo creo que la localización más solicitada es Bardenas, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos una oficina del cine, se llama Navarra Film Commission, y lo más habitual suele ser querer rodar en las Bardenas, sobre todo porque se hace muchísima publicidad, o se hacía mucha publicidad. Hace 3, 4, 5 años se rodaban en Bardenas aproximadamente 50 hechos de rodaje. Unos eran películas, largometrajes, documentales, cortometrajes. Hay muchos jóvenes que quieren hacer su primer cortometraje y intentan buscar una localización especial, como puede ser las Bardenas, pero sobre todo publicidad. Publicidad se ha rodado, ahora habremos bajado casi un 50%, por cómo se está, digamos, porque ha bajado en todos los sitios. Se roda menos publicidad. Decía Ramón que es cierto, tuvimos en los años 60 un boom de carácter internacional, con películas pues, como Las Ardenas, Robin Hood, Patton, etc. Es difícil que vengan a rodar películas internacionales, sobre todo porque cada vez que una película pasa por la Film Commission, o un productor lo que te pide normalmente es que ¿qué incentivos fiscales hay por rodar en Navarra? Esto es algo que ocurre en Francia, en Alemania, en Italia, en Austria, en Malta, en muchos sitios, y en países como Marruecos, que tiene un paisaje como las Bardenas muy parecido a nosotros, y que no los hay en España, tampoco los hay en Navarra. Pero bueno, se puede decir que estamos ahora en un buen momento que recoge frutos de los últimos 8 o 10 años que se ha hecho de nuevos cineastas, de las ayudas que había más antes que ahora, y estamos en un momento, el problema puede ser dentro de 4 o 5 años que no lleguemos a una sequía, porque realmente armar una película desde el punto de vista financiero, y eso Javier puede hablar mucho, es súper difícil, es muy complicado. Antes hacer una película podría costarte empezar y acabar 1 año y medio, 2 años. Ahora las películas pueden solamente buscar la financiación, puede ser 2 o 3 años, y una película es a los 5 años cuando viene a acabarse. Coldo, ¿cuál es el proceso cuando un director, cuando un productor llama a la puerta de la Film Commission y decide rodar, viene a pedir para rodar en Navarra? ¿Cuál es el proceso a seguir? Vamos a ver, si lo que están buscando es un paisaje determinado, porque hay películas que evidentemente, yo qué sé, una película que teóricamente se puede rodar ahora, o una serie que está ambientada en Elizondo, en Baztán, que está basada en una novela muy conocida de Dolores Redondo, El guardián invisible, se va a rodar necesariamente en Baztán. Un productor me decía en Madrid hace poco, bueno, o no, porque esa película la desambientalizan de Baztán, la ponen en otra población y se podría rodar. Si viene a buscar un paisaje, generalmente lo que viene es un localizador. Hay una profesión dentro del mundo del cine que son localizadores, hay nacionales e internacionales muy buenos, que buscan cosas. Cuando vienen a buscar, yo que sé, un paisaje nevado en una montaña, etcétera, pues pueden pensar en todo el Pirineo, pero también pueden pensar en los Alpes, o pueden pensar en Noruega,
O sea, bueno, pues así González Iñárritu nos vino y rodó una parte de su película porque le gustó esto y porque estábamos muy cerca de la parte principal de rodaje, que era Barcelona. También hay que tener en cuenta que cuando vienen no solamente miran el paisaje, sino miran si hay profesionales, si hay servicios, si hay buenas comunicaciones, si hay buenos establecimientos hoteleros. Ridley Scott vino con 400 personas durante más de una semana. Ocuparon prácticamente todos los hoteles de toda la ribera, además de las tasas que pagaron. Es decir, que eso es otra cosa muy importante, el dinero que genera un rodaje es impresionante. Ridley Scott va a rodar ahora, comienza en Almería su película Exodus y ya me hubiera gustado que la rodase aquí, porque son más de 40 millones de euros que van a dejar en Andalucía. Ramón, hablaba Koldo de eso, de todo lo que arrastra rodar en Navarra, todo lo que supone que un director, un productor llegue a Navarra y decida que quiere rodar aquí. Sí, efectivamente, es una infraestructura terrible la que arrastra la producción y la filmación de una película. Y bueno, gracias a que de unos años a esta parte podemos contar en Navarra con una infraestructura cinematográfica y con unos servicios añadidos como los que ofrece, digamos, la Film Commission, ¿no? Que era algo absolutamente imprescindible y que echamos en falta en Navarra. Aquí siempre suelo poner el ejemplo de que en los años 50 no se pudo rodar, además de una serie de problemas, la película The Sun Also Rises de Henry King, pues porque Pamplona tampoco tenía una infraestructura para poder ofertar en aquellos años 50 para rodar una película de Sanfermines, al margen de una serie de problemas, de censura, etcétera, etcétera, pero en un momento determinado incluso se contempló la posibilidad de ese rodaje en Pamplona y por supuesto que Pamplona no tenía infraestructura como para rodar unos Sanfermines en el año 1957 y lógicamente, digamos, la productora, la Fox, se tuvo que ir a México, digamos, entre otros factores que determinaron el que la película se rodara allá y no precisamente aquí. Otra de las cosas que comentaba Koldo, los profesionales. Tenemos buenos profesionales también en Navarra y tenemos a un productor, a Javier. ¿Cómo ha sido rodar en Baztán? Rodar Baztán. Vamos a hablar de esa película. Sí, en ese sentido, las dos de las tres patas que hacen falta para poder rodar una película en Navarra las tiene. Paisaje, infraestructura y profesionales. Existen. Ahora más que nunca, ¿vale? Hay muchísimos profesionales desplazados de aquí, navarros, en Madrid, Barcelona, y muchos se están volviendo por razones personales, profesionales y tal. Pero es que tenemos alrededor una comunidad que es País Vasco que también está dotada de grandísimos profesionales, con lo cual, si hubiera una mínima carencia, existen. La tercera pata tiene que ver con los famosos incentivos fiscales. Esos son los que como productor y como asociación que existe en Navarra de productores estamos peleando, porque con esa tercera pata estoy seguro que esos porcentajes que ha comentado Koldo Lasa se multiplicarían exponencialmente. Yo tengo ahora mismo 2 proyectos, los cuales estoy peleando para que se rueden desde aquí, con proyección internacional, con casting internacional, y voy a pelear para que se hagan desde aquí. No porque haya incentivos, sino porque es una cuestión de patria casi. Pero evidentemente si fuera por incentivos es mucho más sencillo buscarlos en otras comunidades como la Canaria, que tiene unos incentivos fantásticos, o como la región de Baviera en Alemania, que tiene unos incentivos fantásticos. O sea, tenemos 2 de las 3 patas para poder seguir atrayendo no solo a cine, sino a series de carácter nacional e internacional. Nos falta esa tercera pata. En ese momento seguramente hablaríamos de un aumento de producciones exponencial, seguro. No sé si, Ramón, compartes esa idea que decía de esa tercera pata, ¿no? Es un punto básico en el que consolidar en estos momentos, digamos, una industria y sobre todo la atracción para poder rodar películas es fundamental, claro. Koldo. Es muy curioso porque cuando se habla de las ayudas al cine, en este país están como muy mal vistas. Sin embargo, es muy curioso que el tema de los incentivos fiscales se da en un país tan poco o tan liberal económicamente, vamos a ponerlo en positivo, como es Estados Unidos, donde los estados compiten entre ellos con unos incentivos que pueden llegar al 20 o al 30% de retorno del dinero que una productora invierte en hacer una película porque lo gasta en esta zona
ese dinero le vuelve a la película. ¿Y por qué le vuelve al productor, que generalmente lo utiliza para volver a hacer otra película? Pues porque por cada euro que devuelve llegan 8, 9, 10, 14 euros de retorno económico a la economía de la zona, a Navarra. Javier podrá hablar un poco de su inversión en Baztán y cuánto dinero se gastaron en Navarra. Y voy a poner un ejemplo, y como hemos tenido a Moncho, en la última película de Moncho costó, sin el tema de lo que es el lanzamiento, que suele ser bastante caro, costó en torno a los 2,5 millones de euros, de los cuales 1 millón y algo se gastó en Navarra, pero se gastó en Navarra seguro, porque yo he visto la auditoría, porque se le dio una ayuda, una convocatoria de ayuda, se presentó, se le dio una ayuda de 90.000 euros. Por cada euro que se le dio de ayuda, invirtieron 9 euros. Pero de esos 900.000, 1 millón de euros, sin contar IRPFs, el 16% de IVA ha venido a las arcas forales. O sea, se ha gastado en empresas de aquí. Yo creo que es un buen negocio hacer incentivos fiscales. Es un buen negocio para Navarra y si tuviéramos mar ya sería todo perfecto. Pero de verdad que es algo que me consta que la Asociación de Productoras Audiovisuales de Navarra está trabajando y que creo que se debería hacer, sobre todo teniendo la autonomía fiscal que tenemos en Navarra. Además de esos incentivos fiscales, Javier, ¿en qué otras patas, como señalabas antes, en qué se debe trabajar para potenciar Navarra como tierra de cine? Bueno, básicamente hay aspectos mínimos desde mi punto de vista particular. Ha comentado Koldo el ejemplo de Ridley Scott y quizás no estamos igual todavía excesivamente preparados para acoger a 400 personas de rodaje en cuanto a infraestructuras, pero no es lo normal. Una media de una película española pueden ser 30 o 40 personas. Estamos hablando de 10 veces menos, ¿vale? De media. Digo un poco por mi propia experiencia, 50, 60. Para eso sí que estamos bien dotados. Yo creo que no hay, es que realmente cada vez que lo pienso, llevo 25 años produciendo aquí, televisión y cine, y es el momento más dulce a nivel técnico y de infraestructuras que yo he visto para Navarra. Es decir, daros cuenta que en 200 kilómetros tenemos todo tipo de escenografía posible. Eso ya está. Las infraestructuras existen. La oferta hostelera e incluso de servicios existen, los profesionales existen. Yo creo que pediría, lo único que pediría, y es lo que siempre pedimos, todas las ramas de la producción, es esa sensibilidad de la administración. Es un excelente negocio. En el momento, de hecho, además, acabamos de presentar un documento al Gobierno de Navarra, aprovechando que se va a tramitar en breves fechas la ley del mecenazgo, intentando hacerles ver que los incentivos fiscales pueden ser un nuevo motor económico para Navarra. Yo ponía el ejemplo, y lo ha puesto Koldo, un rodaje de medio en España a la ronda del millón y medio de euros. El impacto directo, simplemente el impacto directo de gasto puede rondar entre el 60-70% en la zona de rodaje, más los impuestos indirectos, más un tercer aspecto que no se está tratando, que es la repercusión que tiene ese territorio a nivel turístico y de repercusión nacional e internacional. Es decir, si alguien sigue la serie Isabel de televisión española, se están haciendo tours específicos. El turismo cinematográfico, efectivamente, ¿no? Eso es. Sí, y, por ejemplo, con la novela de Dolores está ocurriendo lo mismo. Se están haciendo tours específicos todos los fines de semana porque quieren conocer dónde se ubica esa novela. Pues imaginaros esto en una serie, en cualquier otra película y tal. O sea, para mí tiene como 3 impactos muy directos. Y esos hay que potenciarlos. Vuelvo a incidir en el tema económico, pero es una de las cosas más importantes ahora mismo. Muy bien, pues nos vamos a quedar con esas palabras de Javier. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Javier, para hablar de cine. Gracias. Ramón, gracias también. Y Koldo, pues muchísimas gracias. Dejamos aquí esta mirada atrás y regresamos la semana que viene. Gracias por acompañarnos hasta entonces. Adiós.